Buenas tardes. Esta tercera edición de Café con Letras presenta las actividades que se llevan a cabo en la Escuela de Idiomas en torno a las lenguas nativas, tal como lo concibe la Ley 1381 de 2010 en Colombia. Para ello, vamos a escuchar a algunos de sus actores. Bienvenidos. Un saludo para todos. Mi nombre es Jessica Juliani Mora. Actualmente soy la gobernadora del Cabildo Indígena Universitario UIS y quiero invitar a toda la comunidad universitaria para que participe y conozca sobre la riqueza multicultural y plurilingüe que tiene nuestro país, como son las lenguas nativas. También quiero extenderles la invitación para que conozcan la página de Facebook, que nos encuentran como Cabildo Indígena Universitario UIS, donde publicamos todas las actividades que realizamos como cabildo dentro del campus universitario. Hola, buen día. Estamos en la Universidad Industrial de Santander con el profesor Luis Fernando Arevalo, el profesor Joanny Olave Arias y quien habla, Iskra de la Cruz Hernández. El día de hoy vamos a entablar una conversación sobre el trabajo que se ha venido realizando con respecto a las lenguas nativas de Colombia. Voy a ceder la palabra y vamos a ir armando este conversatorio. Gracias, Iskra. Bien, en el año 2014 la Escuela de Idiomas inició un proceso de reforma curricular de la licenciatura en Español y Literatura que estaba enmarcado a su vez en unas solicitudes del Ministerio de Educación Nacional que implicaban también la reforma incluso al título de las licenciaturas. En el marco de esa reforma curricular decidimos considerar un tema fundamental para el plan de estudios de la licenciatura, que fue el de reconocer las lenguas nativas del país, porque hasta el momento, hasta ese año, la presencia había sido muy poca de ese tema en el plan de estudios de la licenciatura. Entonces consideramos que a partir de la Ley de Lenguas Indígenas y a partir también de considerar que esta es una universidad pública a la cual habían empezado a llegar comunidades indígenas y que nuestros estudiantes tenían que desempeñarse también en entornos rurales, pues era fundamental que los estudiantes de la licenciatura conocieran el tema de la diversidad lingüística. Entonces, de esa manera se implementan diferentes asignaturas y se trae esa reflexión al programa y a la escuela. Entonces yo creo que pues es importante enmarcar esta conversación también en lo que es la Ley de Lenguas Indígenas. Sí, precisamente la Ley 1381 del año 2010 va a establecer una mirada mucho más inclusiva y va a reconocer como un proyecto nacional en torno a la lengua, la necesidad de recuperar, de revitalizar y de introducir las lenguas nativas como un tema no solamente de investigación, como ya había sido, digamos, trabajado en algunas universidades del país, sino un tema curricular, ¿sí? Y en esa medida entonces la Ley 1381 va a proveer el marco legal dentro del cual se legitiman todas las iniciativas curriculares que tratan de cumplir esos objetivos establecidos por la ley. Es una ley muy interesante también porque en principio conceptualiza el conjunto de lenguas nativas y establece entonces dentro de esa categoría de lenguas nativas qué vamos a entender en los currículos y en la investigación nacional e internacional por ese título, por esa denominación. Entonces la ley va a establecer que en Colombia existen 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, una lengua rom gitana y una lengua de señas colombiana. Todas esas lenguas junto a el español van a sumar entonces 70 lenguas activas en el territorio nacional. Este día, a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial,
Diana Calambas, que es estudiante de la Escuela de Idiomas. ¿Podrías decir qué significa pues tu sombrero? Porque yo sé que tiene un significado muy especial el sombrero. Esto representa la espiral, el ir y venir de la vida. Estos colores son los colores del arco iris. Esto representa las tres bases fundamentales del pueblo Mixac: territorio, subsuelo y autoridad. Esto representa la dualidad, la pareja. Y estos son el tejer del saber ancestral, transmitido de generación en generación y que se conserva por principalmente por los médicos tradicionales. Para completar la información que mencionan los profesores, es importante decir que el proceso de traer aquí y bajar la ley y poder impartirla en las aulas también tiene que ver con otro proceso que ha sido impulsado por estudiantes indígenas que han llegado a la universidad, y que ellos lleguen a la universidad los coloca entonces a ellos también como actores fundamentales en el tema de la diversidad, en el tema de la inclusión, en el tema del plurilingüismo, y bueno, el profesor Arévalo también tiene un trabajo interesante ahí. Sí, ese, digamos que se convierte también en un antecedente de la presencia del tema de las lenguas nativas en el currículo de la licenciatura. ¿Por qué razón? Porque de forma curiosa la presencia de las comunidades indígenas en la UIS inició con una acción legal por parte de las mismas comunidades que quisieron acceder a esta universidad pública, y por supuesto como esta región pues desde hace mucho tiempo no tiene comunidades indígenas, no tenían el antecedente de conocer los cupos especiales que existen como ley para el acceso de estas comunidades a las universidades públicas. Entonces, ese es un antecedente importante. Por fortuna llegaron ellos, crean en este caso específicamente la comunidad Inga, inicialmente, que son de la región del sur de Colombia, y empiezan a abrir un camino muy interesante, se empieza a generar ese diálogo intercultural tan necesario, y entonces digamos que el cabildo, hoy en día integrado por estudiantes de la comunidad Inga, de la comunidad de Mixac principalmente, pues reitero, ha hecho presencia y ha generado también la necesidad, ¿no?, de abrir espacios para el tema de las comunidades indígenas y de las lenguas nativas. Ese es un antecedente, pero hay otros, ¿no? Digamos, en concreto, en el currículo de la licenciatura en Español y Literatura se abrieron ya unas asignaturas, una asignatura dedicada precisamente al tema de las lenguas nativas, pero hemos tenido también espacios de ofertas curriculares como el curso Lectura y Escritura para la Diversidad Cultural, porque sabemos que los procesos de lectura, de escritura en las comunidades indígenas y en otras comunidades son diferentes hasta cuando llegan a la universidad. Entonces ahí se tiene que generar también un diálogo intercultural alrededor de la lectura y la escritura académica. Se organizó la primera minga de saberes ancestrales y ya estamos preparando la segunda minga también. Entonces digamos que esos son espacios en concreto que han movilizado, podríamos decir, la política nacional, porque finalmente esa es una política que tenemos que movilizar todos desde los diferentes espacios. Y también mencionar que contamos con la materia de lengua de señas colombiana, y bueno, existía la materia de lenguas nativas, pero no había quien cubriera ese espacio. También eso es importante mencionar, porque ha sido difícil que traigamos a un profesor que venga de una comunidad y que además tenga un diploma y que además tenga un certificado en la lengua. Eso lo hace muy difícil. Esos procesos chocan con la universidad convencional. Sin embargo, se ha hecho el esfuerzo entonces de pensar quién más podría impartir esa materia y por dónde tendríamos que comenzar, y entonces ahora estamos impartiendo lenguas nativas y estamos comenzando con contextualizar sociolingüísticamente a los estudiantes, para comenzar, porque muchos no saben cuántas lenguas existen en Colombia.
que todavía se hablan y que los pueblos siguen vivos, si no cerca, porque no es algo que tengamos cerca, que podamos ver. Hay mucha gente de muchas comunidades que incluso viene a Santander también a desarrollar sus proyectos políticos. Eso es muy interesante porque la concepción que se tenga sobre lengua, ¿sí?, y en particular sobre lengua nativa, determina los contenidos y la dirección del currículo. Entonces estamos hablando de una necesidad previa al conocimiento del sistema formal de la lengua nativa, y ese conocimiento necesario para que precede al sistema formal es precisamente un conocimiento que tiene que ver con contextualizar cuál es la importancia, cuál es la necesidad, qué significa una lengua, no solamente en términos gramaticales o en términos léxicos, sino cómo eso está ligado con una cosmovisión particular de cada comunidad. Entonces es interesante profundizar en el problema de la relación entre lengua y cosmovisión. No los veo. Aquí atrásito, venga, ayúdenme. Sí, de hecho, yo creo que en el desarrollo curricular del tema de las lenguas nativas de la licenciatura tenemos unos grandes desafíos, ¿no? El primero se relaciona precisamente con el tener el desafío de no generalizar, ¿no? Porque es que cuando en Colombia muchas veces se habla de comunidades indígenas, pues pensamos que eso es un grupo de comunidades indígenas, y cuando tenemos más de 70 comunidades en Colombia, donde cada una es un universo distinto, ¿no? Entonces, como lo dice el profesor Giovanni, en cada una de ellas hay un universo distinto, por lo tanto hay lenguas distintas, con comportamientos distintos, entonces la generalización es muy riesgosa, ¿sí? Entonces creo que ese es un gran desafío, que nuestros estudiantes entiendan que cuando hablamos de lenguas nativas y de comunidades indígenas estamos hablando de un universo grandísimo, diverso y complejo. Por otra parte, creo que también es importante agregar que pues, están llegando también nuestras comunidades indígenas, pero hay que generar una dinámica etnoeducativa que implique que estas comunidades lleguen a la universidad pero regresen a sus territorios, ¿sí? Porque si no existe la dificultad de que los nuevos profesionales de las comunidades indígenas no contribuyan al desarrollo de sus territorios, y yo creo que ahí sí hay un problema gravísimo para las lenguas indígenas, y es que quienes pueden liderar proyectos comunitarios interesantes alrededor de las lenguas se dispersen, se vayan a otras comunidades, terminen trabajando incluso aquí mismo en las universidades, y sus territorios pues sencillamente van quedando desvalidos, ¿no? Como ya lo hemos visto, aquí hemos tenido experiencias interesantes y preocupantes al respecto, ¿no? Y finalmente creo que otro desafío importante es el asunto de la descripción lingüística de las mismas lenguas, ¿no? Porque creo que muchas de las descripciones que se han hecho de nuestras lenguas tienen un sesgo occidental, no han sido descritas por las mismas comunidades, y creo que ahí hay un desafío importante desde quienes estamos involucrados en este tema lingüístico. Y en ese sentido hay dos problemas importantes, uno para los estudiantes que tienen que volver a las comunidades, reforzando también el proyecto político que ellos tienen y traen desde su comunidad, y otro de los docentes que nos desafían también a tener que abrir las dinámicas, las didácticas en el aula, porque entonces no es lo mismo enseñar a un estudiante que viene de una comunidad indígena que a un estudiante que creció aquí en la ciudad de Bucaramanga, y eso es un desafío bello, pues. Y en ese sentido hemos hecho también trabajo ya con los estudiantes de lenguas nativas, hemos hecho el primer conversatorio Entretejiendo Voces y saberes con los profesores de Antioquia, un profesor del Cauca,
con profesores de aquí de la universidad. Hemos hecho también la celebración del Día de la Lengua Materna y las lenguas indígenas. Hubo una actividad interactiva interesante donde la gente pasaba y pues sí se preguntaba y se cuestionaba, ay, yo no sabía que existían tantas lenguas en Colombia, o los mismos estudiantes de inglés que no saben que existen tantas lenguas nativas en Colombia y bueno, y que entiendan que la interculturalidad no solo atraviesa por los procesos migratorios europeos, sino que en América Latina en particular tiene y atraviesa que ver con los pueblos indígenas y la movilización de ellos dentro del mismo territorio. Sí, a propósito de eso, creo que uno de los objetivos que se ha trazado la escuela es abrir la mirada con respecto al bilingüismo y al proyecto, a los esfuerzos nacionales que se realizan tanto desde el nivel legal como desde el nivel curricular y en las universidades, para encaminarse hacia esos objetivos de obtener unos ciudadanos, digamos, con manejo de varias lenguas, porque sí es cierto que en estos proyectos, como el del bilingüismo, se tiende a poner más esfuerzo en las lenguas dominantes, es decir, en el aprendizaje de las lenguas que por procesos sobre todo económicos y también políticos, han sido privilegiadas para recibir los recursos y para recibir todos los esfuerzos en las instituciones para formar a hablantes en esas lenguas. Entonces creo que abrir la mirada con respecto al bilingüismo y llevarla hacia una cultura plurilingüe, y plurilingüe incluirá entonces la preocupación por las lenguas nativas, no irá en contra de esos proyectos nacionales, sino que los complementará y los hará mucho más enriquecedores en términos de la construcción de identidad nacional, que es finalmente uno de los propósitos que se plantea el aprendizaje de lenguas. Pues para finalizar, los invito a que se acerquen al trabajo también que ha realizado el Cabildo Indígena en la Universidad Industrial de Santander. Ellos van actualizando su página, suben las actividades, que se acerquen también con los profesores que impartimos lenguas nativas, interculturalidad y plurilingüismo, que se acerquen con el profesor Arévalo. Ellos también tienen trabajo interesante con el tema de lenguas nativas y pues que nos visiten y que visiten las páginas también que tienen toda la información sobre pueblos indígenas, como la del Caro y Cuervo, el Ministerio de Cultura de Colombia, bibliografía, etc. Que se generen políticas públicas desde lo que nosotros ni siquiera hemos pensado. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros en ese reto y en el desafío es pensar nosotros acá de cómo queremos andar en este mundo de colores, siendo una misma situación humana. Y ahora escucharemos un ejercicio de canto en lengua palenquera desarrollado con los estudiantes de Plurilingüismo e Interculturalidad 2018-2. Ikele, 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 Ikele cantaba mi, así na fue con mi mi. Ikele cantaba mi, así na fue con mi mi. Ikale escuchaba todo, mi cantaré a David en mí. Ikale escuchaba todo, mi cantaré a David en mí. Así na fue.
fue con vileza mí.